En este video vamos a ver cómo hacer un conjunto de lencería. Hola, ¿cómo están el día de hoy? Espero que muy bien. Mi nombre es Fernanda y en este canal enseño patronaje y confección. El día de hoy, como video especial por el día de San Valentín, les voy a mostrar cómo pueden hacer un conjunto o set de lencería. Por acá tengo el bralette que se abre por la parte frontal por medio de un desmontable. La parte superior de las copas quedan al descubierto y la espalda tiene un triangulito que se une a los breteles regulables por medio de una arandela. La tanga es de tiro bajo, tiene refuerzo en algodón y por la parte trasera tiene 3 elásticos que se unen por medio de una arandela. En esta primera parte les voy a explicar cómo trazar la moldería, ya sea utilizando sus propias medidas o por talla. En la descripción y también en los comentarios les voy a dejar 2 links donde explico en detalle cómo tomar las medidas necesarias para trazar el molde tanto del bralette como de la tanga. Espero que les guste mucho y que me dejen un comentario a ver qué tal les parece. Voy a comenzar con el patrón de la mitad de la copa del bralette. Primero tracé un rectángulo que a lo ancho debe medir una vez el radio de mama y a lo alto 2 veces el radio de mama. Me va a quedar un rectángulo formado por 2 cuadrados. Por el cuadrado superior voy a trazar 2 diagonales como formando una X y luego por el lado izquierdo, que será el centro de la copa, dibujé una curva. Ahora simplemente voy a completar esta pieza como ven en pantalla y así de simple es la pieza de la copa. Voy a continuar agregando margen de costura. Tanto en el centro, la parte inferior y por el costado agregué medio centímetro y por la parte superior no apliqué nada, ya que ese lado es el que se va a colocar sobre el borde de la puntilla. A esta pieza la copié en otro papel para tener la otra parte de la copa y de cada una necesito 2 piezas. Continuamos con la espalda, que es muy sencilla y que para todos los talles es la misma. Inicié trazando una vertical de 12 centímetros y luego por la parte inferior salí hacia la izquierda 6 centímetros. Ahora solo queda unir ambos extremos para completar el triángulo. A este molde le agregué medio centímetro de margen únicamente por la parte inferior y también por el lado derecho. Y la diagonal es la que se va a colocar sobre el borde de la puntilla, por eso es que no le agregué nada de margen. Pasemos al patrón de la tanga. El primer paso es trazar una línea con una longitud de la altura del tiro, pero de tiro bajo. Así que lo que pueden hacer es tomar la medida de tiro que parte desde la cintura y a eso quitarle unos centímetros dependiendo de qué tan baja quieren que quede. Luego por la derecha y en ángulo recto tracé una línea que medirá la mitad del ancho del refuerzo, medida que figura en la tabla y que también se las dejo en pantalla. Desde el otro extremo a 45 grados tracé la línea de cintura. Esta tanga cubre la parte delantera y luego continúa por la parte trasera, pero dejando un espacio que luego se completa con una tira de elástico. Entonces lo que hice fue que al contorno de cadera reducido lo dividí entre 4 para obtener la cuarta parte y a ese resultado lo multipliqué por 1,5. Les voy a dar un ejemplo para que quede más claro. Supongamos que tenemos un contorno de cadera de 90 centímetros. A eso le quitamos el 30% por elasticidad, nos quedan 63 centímetros y a esto lo dividimos entre 4 para obtener la cuarta parte que nos da 15,75. Pero como quiero que esto cubra la parte delantera más una pequeña porción de la parte trasera, a esos 15,75 los multipliqué por 1,5 y como resultado final obtengo 23,6, por lo que esa es la medida que voy a colocar sobre la línea de cintura. Ahora a este extremo lo uno con la línea de entrepierna que marqué anteriormente
y voy a prolongar este trazo para agregar una pequeña porción de la parte trasera que, al igual que la cintura, luego se completa con una tira de elástico. La longitud que apliqué aquí es la mitad de la altura de tiro utilizada. Si utilizaron un tiro de 18 centímetros, esta línea medirá 9 centímetros y los otros 9 centímetros se completarán con tira de elástico. En pantalla les dejo las medidas que utilicé por talle, que son medidas redondeadas como para simplificar un poco el trazo. Después, desde la línea de entrepierna, subí unos 7 centímetros en todos los talles. Sobre esa línea entré 2 centímetros y uní ese punto con estos dos. Toda esta parte naranja la voy a calcar en otro papel para crear la pieza del refuerzo interno y lo voy a espejar para obtener la pieza completa. Ahora, por esta parte, que es el centro del molde, voy a trazar una curva y así quedaría el molde de esta tanga hilo. La pieza del refuerzo no lleva margen de costura, pero por el patrón de la tanga agregué medio centímetro de margen por el centro o por la parte curva y también por la cintura. El lado que queda sin margen de costura es el que luego se posiciona sobre el borde de la puntilla. Acá tengo todas las piezas necesarias para este conjunto. Hacen falta 2 piezas del patrón de la tanga, 4 piezas en total de las copas, 2 piezas del triángulo de la espalda del bralette y una sola vez el refuerzo de la tanga en algodón. En el video de la confección, que se los voy a dejar por acá, van a poder ver cómo coser este conjunto y también cuánto miden las tiras de elástico. Espero que les haya gustado mucho este video, muchas gracias por quedarse hasta el final. Podéis ayudarme con un like y también compartiendo este video a alguien que le pueda interesar. Te invito a que te suscribas y que actives la campanita para enterarte cada vez que suba un nuevo video. Si querés aprender más sobre patronaje y confección de lencería, también te voy a dejar una lista de videos que te pueden interesar. Les mando un beso y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!